Este tema que vamos a tratar es muy importante. De verdad les digo que merece la pena que estén atentos porque vamos a hablar de problemas de salud, concretamente intestinales, concretamente con el colon. Tenemos que revisarnos muy bien y todo esto ha cambiado bastante en los últimos años y es bueno que sepan qué está ocurriendo. Y por ese motivo vamos a tratarlo en profundidad. Ya están, de hecho, los expertos preparados junto a nuestras compañeras Noelia López y Reyes Medina, así que cuando queráis. Buenas tardes, muchas gracias, Eva. Juan, atentos, sí, porque ya lo decía Juan, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante. Fíjense, tan importante que si les digo que simplemente contestando a una carta pueden llegar a salvar su vida, probablemente van a querer saber más acerca de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de este cáncer, un gran desconocido, a pesar de ser el segundo cáncer más numeroso en toda Andalucía. Esta enfermedad afecta además tanto a hombres como a mujeres y cada año, fíjense de lo que estamos hablando, pues se detectan unos 5.000 nuevos casos, Noelia. Bueno, y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a todo un experto en la materia, el doctor Manuel Rodríguez Tellez, que es presidente de la Sociedad Andaluza de Patologías Digestivas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Y también a Manuel Dueñas, que es paciente del doctor. Bienvenidos a los dos. Comenzamos hablando con el doctor porque es difícil en muchas ocasiones detectar enfermedades como el cáncer de colon y vamos a dar las pautas para que eso pues cada vez sea más fácil, ¿no? Y le prestemos más atención a nuestros intestinos, que no sé si lo estamos haciendo bien o no. ¿Qué atención le estamos prestando? Bueno, los intestinos se le presta atención habitualmente cuando hacen ruido, cuando te dan la lata, cuando llaman la atención, si no parece que uno no se da cuenta de lo que pasa por ahí dentro, ¿no? Entonces, con este tema tan importante como es el cáncer de colon, la prevención que podemos hacer con respecto al cuidado de los intestinos, por ejemplo, en cuanto a alimentación, salud, pues yo creo que en Andalucía tampoco tenemos que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Simplemente es hacer una dieta mediterránea, rica en aceite de oliva, evitar el exceso de carnes rojas, que en nuestra tierra realmente no es un abuso lo que solemos hacer. Las nuevas generaciones tenemos que incidir en que este tipo de alimentación hay que cuidarla, ¿no? Y por eso en otros países anglosajones, al margen del asunto genético, es posible que este tipo de alimentación haya influido en el desarrollo o en el desencadenar inicialmente las lesiones precursoras del cáncer de colon. Lo tenemos todo a favor, doctor, la dieta mediterránea, donde vivimos, incluso la sanidad pública, que nos lo pone todo facilísimo para detectar de manera precoz este cáncer, que además, fíjense, es muy difícil detectar en los primeros estadios porque no tiene síntomas, porque es asintomático, pero sin embargo, en esas primeras fases es prácticamente al 100% curable. Precisamente por eso se lanza una campaña, doctor, ¿que en qué consiste? Es una campaña de prevención de cáncer de colon y recto que está implementado en Andalucía ya hace un par de años. El asunto es que con este tema de la pandemia parece que se ha relantecido un poco y consiste en que con una simple prueba de heces y con una positividad de heces, de sangre en heces, eso puede decirte que tiene una pequeña lesión o una lesión más grande y ser curable en el 90% de los casos. Cuando generalmente el cáncer de colon, cuando da la cara, cuando se detecta, se cura solamente en el 50%, hay una diferencia importante. Es importantísimo, volvemos a insistir en la detección precoz del cáncer de colon, con esa prueba ahora al alcance de muchos, pero dirán, ¿cómo nos la hacemos? ¿Tenemos que llamar a algún teléfono? Desde el centro médico nos llaman a nosotros. ¿Qué pueden hacer los usuarios? Bueno, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía lo que hace es enviarle una carta a toda persona que tenga, todo ciudadano que tenga más de 50 años y hasta 69 años. Ahora prácticamente tenemos los datos de diciembre 2020, pero aproximadamente un 85%. Yo creo que ahora que hemos recibido cartas, los que estamos más cerca de los 50, en los últimos meses, pues prácticamente habrá un 90% de cobertura. Es una carta en la que te invitan a tú participar en esta campaña de prevención y simplemente tienes que depositarla en el buzón, leerla, poner tu nombre, tu número de teléfono y depositarla en el buzón. No es obligatoria, pero habría que tomárselo como algo obligatorio, ¿no? Esta carta fundamentalmente está dirigida a aquellas personas que nunca en su vida se harían una prueba para detectar el cáncer de colon, porque si hay una persona que tiene antecedentes familiares, sangra por las heces,
cambia el ritmo intestinal, pérdida de peso inexplicable, ese se va a hacer, por ejemplo, una colonoscopia sí o sí, ¿no? Pero una persona que no tiene ningún síntoma, que no tiene ningún problema de salud, que no iría nunca al médico por este motivo, es precisamente el que la tiene que contestar. Doctor, la carta es el primer paso. A continuación, una vez que aceptamos, ¿qué es lo que sucede? Si podemos mostrar incluso lo que nos va a llegar a casa. Lo que llega a casa es un kit que está perfectamente validado a nivel internacional y mundial. Y lo que hay que hacer cuando llegue a casa, si no va a hacer la muestra, porque esto es una muestra que se hace en heces. Entonces, esto simplemente se recoge en heces, esto tiene hay que después agitarlo, está en una bolsita identificado. Y la única precaución que hay que tener para que esto no se desnaturalice es guardarlo en la nevera, en el frigorífico, no en el congelador, sino hasta que una vez que ya lo tengas resuelto, pues tú vas a tu centro de salud y se lo Y también ellos allí. se encargan de entregarlo. Cuando tienen el resultado, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienen el resultado, si el resultado es negativo, te lo comunican y te vuelven a enviar otro kit, otra carta a los 2 años. Si es positivo, te hace una cita la enfermería especializada y preparada especialmente para este tipo de estrategia de prevención en el centro de salud. Y ese enfermero o enfermera lo que hace es ver si realmente tú estás indicado a hacerte la colonoscopia, que es el fin de la detección, ¿no?, de la prevención. Generalmente suele ser que sí, casi en el 90% de los casos, exceptuando que el enfermero a lo mejor vea que tú te has hecho una colonoscopia, imagínate, ya pues hace 3 meses, pues entonces ¿para qué te vas a hacer otra colonoscopia, ¿no? Pero si está indicado que es en el más del 90%, pues él gestiona, desde el centro de salud se gestiona esa cita. Vamos, nos lo ponen todo en bandeja. Y precisamente eso fue lo que le pasó a Manuel. Él aceptó esa invitación que le hacían en la carta, pensando, decía él, que bueno, pues no había mayor complicación porque él no tenía ningún síntoma. ¿Y qué pasó? Hola, buenas tardes. Pues lo que ha dicho el doctor, ¿no? Te llega una carta a tu casa, la lees y, bueno, pues piensas que aunque a ti no te afecta ese problema, porque tú nunca has sentido nada, si has observado tu veces, nunca has visto, has apreciado que pudiera haber sangre en las mismas y te incorporas al programa, pero con la firme creencia de que este problema no va contigo, ¿no? Como dice el doctor, te llega un sobre con un kit a tu casa que lo único que se trata es de recoger una pequeña muestra de heces y llevarla al centro de salud. Y para mi sorpresa, pues me llegó que era positivo, ¿no? En la carta esta te advierten y te tranquilizan en el sentido que eso no significa de que tú tengas un cáncer de colon. Te dicen, quiero recordar, que supone que el 50% es asintomático, hay un 40% que pueden tener pólipos que se quitan en el momento que te hagan la colonoscopia y luego sí que hay un 10% que pueden ser cáncer de colon, pero te advierten también que al haberse detectado de una manera precoz, el pronóstico es mucho más favorable. Como dice el doctor, a mí me citaron en mi centro de salud, ahí ya me hicieron una pequeña entrevista, me advirtieron que iba a ser necesario que me hicieran una colonoscopia y ya me dieron el preparado que tenía que tomar. Me citaron en el Hospital Virgen Macarena, que es el que a mí me correspondía, me hicieron la prueba y resultó que había algunos pólipos que no tenían importancia, pero sí había uno que con el tiempo, y si no hubiera disfrutado de esta posibilidad, sí que podía haberme complicado la vida. En el mismo momento me lo quitaron y ya me someten a un seguimiento que, de hecho, la semana que viene tengo que asistir otra vez. Y gracias a esa detección precoz, ¿cómo pasa usted la enfermedad y, sobre todo, cómo se encuentra ahora? Me siento bien, es que realmente no te crees nunca de que has estado enfermo porque la enfermedad la asociamos a dolor, a malestar, y en este tema es que no sientes nada. Esa frase clave, no he sentido estar enfermo. No padeces nada. Y lo que sí, bueno, pues como ya te someten al seguimiento, a mí en el caso que, como decía el doctor, me hacen una colonoscopia de recuerdo o como se llame, y la semana que viene pues me tienen citado y ya son ellos mismos los que me van dirigiendo, ¿no?
Más tranquilidad imposible, porque ahora se siente usted muchísima, en muy buenas manos. Muchísima tranquilidad, porque os repito que es una cosa que no está en nuestro imaginario, claro, que nos puede ocurrir, y de hecho nos ocurre. Y tanto que ocurre, ya lo decíamos, que es uno de los cánceres más frecuentes. Y fíjense, el testimonio de Manuel lo dice todo. Yo no me he sentido enfermo, y no se ha sentido enfermo porque respondió simplemente a esa carta que le ha evitado tener que pasar por un mal trago, por una enfermedad. Muchísimas gracias por informarnos de todo esto, y ya saben, si le llega esa carta a casa, pues contesten, que no cuesta nada. Adelante, Juan, Eva. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar. Presten atención, ha sido un consejo que me parece que es interesantísimo, porque partimos de algo que se desconoce y lo hacemos todo prácticamente desde casa. Yo creo que más facilidades no se pueden dar, así que ya han visto el porcentaje: 100% si se detecta a tiempo, 50% cuando no. No hay que jugársela.